Sí, señor presidente. Yo fui una de las senadoras que presentó un proyecto de ley sobre la resolución 2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda por el tema de cargar sobre las espaldas de los usuarios la devaluación que se produjo del tipo de cambio y que habría impactado en el balance de las empresas productoras y distribuidoras de gas. Lo hice, ni bien leí en el boletín oficial el viernes a la tarde, a primera hora, ingresé el proyecto. La verdad que la única manera de derogar esto, se lo dije recién al secretario parlamentario cuando se acercó aquí, que primero hubo un intento de proyecto de resolución, que obviamente no es posible que nosotros, a través de una resolución, que es la decisión unilateral de uno de los cuerpos parlamentarios, modifiquemos una decisión de cualquier órgano del Poder Ejecutivo, y frente a una decisión del Poder Ejecutivo, la única manera legal, constitucional, institucional que cabe es la del instrumento de una ley que deroga una resolución, un decreto o cualquier otro instrumento resolutorio que se dé en el ámbito del Poder Ejecutivo. Creo que es necesario que tratemos sobre tablas la derogación, porque hay un modus operandi muy claro, y que yo acá tengo una serie de enumeración de hechos, modus operandi que yo he denominado, y no solamente yo, no es una ocurrencia mía, más que nada repito, el si pasa, pasa. O sea, ha sido con los miembros, acá tengo como 14 episodios, desde el primero, que fue la designación en comisión de 2 miembros de la Corte, hasta una innumerable cantidad de resoluciones del Poder Ejecutivo contrarias a derecho o directamente, en este caso no solamente contrarias a derecho, sino también al sentido común y a los intereses. Creo además que hoy, cuando leí los diarios por la mañana, tomé conocimiento de que la Unión Cívica Radical iba a proponer que el gobierno se hiciera cargo de la diferencia existente por la devaluación entre las distribuidoras y las productoras. Para situar el problema, todos sabemos qué es lo que pasó. Durante más de un mes, los que producen el gas estuvieron discutiendo con los que la distribuyen quién se hacía cargo de los dos, del impacto que había tenido en sus balances la devaluación del tipo de cambio. Y como no se pusieron de acuerdo, Iguacel, ex vicepresidente de una petrolera, tomó la resolución de que se hicieran cargo los usuarios. Gran escándalo, gran indignación, como no podía ser de otra manera, por parte de todos los usuarios, y terminamos en esto de hoy. Y leo hoy que aparentemente sería el Poder Ejecutivo en un 50% el que se haría cargo y las petroleras en el otro 50%. Y escucho que dicen los usuarios no se van a hacer cargo, pero ¿quién piensan que es el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri, Iguacel, o la van a sacar de recursos públicos? Yo quiero que nos situemos como representantes de lo que somos acá en estas bancas. Nosotros estamos, por un lado, eliminando el FOFESO, por ejemplo, que es el Fondo Federal de la Soja para municipios y provincias, y vamos a crear, porque vamos a tener que aprobar la partida en el presupuesto que no está claramente, una partida que va a significar el 50% de ser esa la solución para hacerse cargo el Estado. El Estado también son los usuarios. Es más, son los que ni siquiera por ahí tienen una red domiciliaria de gas y pagan el IVA, porque el Estado lo va a pagar con recursos públicos, con recursos de los impuestos que pagan todos y todas. Entonces me parece realmente que en un momento en el cual todos los sectores, desde los más vulnerables y humildes, pasando por clases medias, pasando por pymes, pasando por empresas, etcétera, etcétera, se tuvieron que hacer cargo de los costos de la devaluación que ha impactado en los precios de los alimentos, de las prepagas,
de los colegios, inclusive grandes empresas que vieron afectados sus balances, la evaluación de sus empresas, grandes empresas que tuvieron pérdida en los balances porque su actividad económica no es la actividad económica de ser prestadores de servicios públicos que tienen público cautivo o inversiones en gas y petróleo. Y de repente el Estado ahora se va a tener que hacer cargo en el presupuesto, en la ley de presupuesto, con recursos públicos de pagar esto. Realmente no me parece justo, no me parece equitativo, y yo me pondría a pensar seriamente en la legalidad. En la legalidad y en los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas. Pensémoslo también, por favor, no solamente para sacarnos de apuro las cosas de encima y decir, bueno, lo paga el Estado. Tengan en cuenta que se va a sentar el precedente legal de que el Estado va a pagar el impacto que tuvo la devaluación a través de recursos de la partida de presupuesto. Luego, cuando alguna otra empresa demuestre que en sus balances o en su patrimonio ha tenido impacto la devaluación, se va a poder presentar a demandar una reparación similar. Pensemos no solamente en empresas pequeñas, pymes o nacionales. Pensemos en empresas extranjeras, multinacionales, pensemos en bancos, pensemos en todo el universo que puede el día de mañana plantar un perjuicio, y si no se le hace lugar aquí en la Argentina, terminan después en el CIADI o en cualquier otro tribunal internacional en los cuales tienen jurisdicción por convenios bilaterales, los famosos TBI, de que ha firmado la República Argentina, y colocamos al presupuesto, colocamos al patrimonio público en una situación como las que ya ha atravesado en otras oportunidades ante reclamos similares. No hablemos de fondos buitres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de ejemplos. Por eso creo que rescato la intención dialoguista para solucionar los problemas, pero por favor no agravemos un problema con una cosa que aparece como solución y va a colocar al Estado, no al gobierno, porque el gobierno después cambia, el Estado sigue, el gobierno cambia, toma esta decisión, y el que viene, o los que vengan sucesivamente, después quedan sujetos por la teoría de los propios actos del Estado Nacional. Por lo tanto, yo humildemente, muy humildemente, doy mi opinión para que este cuerpo, en todo caso, si se tiene que pronunciar en nombre y representación de las provincias y de los pueblos de nuestras provincias, porque yo estoy sentada acá en nombre de Unidad Ciudadana, no está ni de Gasban, ni de Plus Petrol, ni de YPF, ni de nadie, sino simplemente en nombre de los partidos políticos. Le pido a todos los hombres y mujeres que son de partidos políticos, los que estamos sentados acá representando los partidos políticos, que en todo caso, si queremos contribuir a un espíritu de negociación o queremos dar señales, digamos que, por ejemplo, las empresas distribuidoras y las empresas productoras que han obtenido ganancias multimillonarias con los tarifazos que han sufrido no solamente los ciudadanos, sino la actividad económica, sean las distribuidoras en todo caso y las productoras las que solventen la diferencia del impacto devaluatorio, como lo han hecho todas las demás empresas del país. Y los ciudadanos, díganme qué empresa no ha tenido un impacto en sus balances o en su actividad económica por efecto de la devaluación. No existe. Díganme qué comerciante no tuvo un impacto en su comercio con la devaluación. Díganme qué ciudadano o ciudadana no tuvo un impacto con la devaluación. ¿Y qué han hecho? Lo han soportado y lo siguen soportando. Digo yo, las distribuidoras y las productoras que han tenido multimillonarias ganancias. Tengo acá
lo informado a la Comisión Nacional de Valores. Millonarias, pero millonarias en dólares, no pueden soportar el impacto devaluatorio como lo han soportado todas las demás empresarios, comerciantes y ciudadanos y ciudadanas de este bendito país. ¿Por qué nosotros, en nombre de los partidos políticos, por qué nosotros, en nombre de la política, le vamos a dar un fondo, un subsidio a estas empresas? ¿Se lo merecen realmente? Pero entonces, ¿en nombre de qué y de quién estamos sentados todos acá? Yo creo que, y la verdad que uno lo siente hablar a algunos empresarios que se la pasan hablando del capitalismo y condenando a los populismos. Para colmo, todos ellos tienen público cautivo, señor presidente. No son empresarios para los cuales alguien, si está caro, no se lo paga. No, cuando uno tiene un supermercado o cualquier otra cosa, si alguien ve que está caro, va a otro supermercado o no lo compra. Pero cuando uno es mercado cautivo, porque no le puede comprar a otro la luz, ni el gas, ni el agua, a ese empresario, que además no arriesga, porque ser capitalista es también tomar riesgo, como lo toman todos los otros actividades económicas, nosotros le vamos a asegurar acá desde nuestras bancas, desde la política, que su balance es el balance que no va a tener impacto. Todos los demás están desbalanceados y algunos le diría que reventados, señor presidente. A la gente no le alcanza más el dinero. Pero además, esta solución, ¿qué va a pasar con la próxima devaluación? ¿Qué va a pasar con la próxima devaluación? Miren, en el tema tarifario tienen en serio que ponerse a pensar en una especificación definitiva y fundamentalmente, más allá del valor del BTU, del valor de pozo, tienen que declarar una suerte de emergencia. La gente está en emergencia con el costo de las tarifas, no lo pueden pagar. Hay departamentos de 50 metros cuadrados con una estufa y una cocina que cocina una vez al día o no cocina nunca, que están llegándole facturas de 7.000, 8.000 pesos. La gente ya no es un problema de que le parece caro o no lo pueden pagar, ni lo van a pagar. Entonces, me parece que si nosotros, como cuerpo político, más allá, porque hay cosas que, a ver, serás más populista, menos populista, más capitalista, menos capitalista, pero la luz, el agua, estamos hablando de la luz, del gas y del agua, estamos hablando de cosas básicas. Si no nos podemos poner de acuerdo en esto para pedirle a quienes tienen la responsabilidad de asegurar el goce de los servicios básicos a los ciudadanos, pongámonos de acuerdo en esto, pero no demos señales. Alguien me decía recién, el secretario, lo hacen para dar señales. Nosotros no somos semáforos. Los semáforos dan señales. Nosotros tenemos que tener pronunciamientos claros y concretos como debemos tener quienes trabajamos y quienes militamos en política. Tenemos que ser claros, podemos equivocarnos. Seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que no podemos es confundir a la gente y creer que aprobando esta comunicación, bueno, salvamos la ropa porque van a decir, bueno, el Senado, mirá, arreglaron, no va a pasar a los usos. ¿Cómo que no va a pasar a los usos? ¿A quién le van a sacar en el presupuesto 10.000 o 15.000 millones de pesos? Ya le hemos reducido, o le han reducido, quienes han enviado el proyecto de presupuesto a las universidades. Hemos eliminado el Fondo Federal de la Soja que nuestro gobierno había instituido para que se distribuyera entre provincias. Por primera vez en la historia de la Argentina se participaban los derechos de exportación a provincias y municipios. Se dejó sin efecto. Se siguen dejando sin efectos transferencias a las provincias en materia de salud, de educación. Ahí tenemos que tampoco van a transferir el FONID. O sea, vamos a sacar todas las transferencias que eran para docentes, para educación, para municipios, y vamos a crear una partida para las productoras de gas y petróleo y las distribuidoras. Bueno, si van a hacer eso, no cuenten con nuestro voto, señor presidente. Muchas gracias.